La interculturalidad, un esbozo crítico para la reflexión. Veamos los conceptos. Interculturalidad se refiere a la relación e interacción entre culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. Otro concepto es el de la multiculturalidad. Puede simplemente designar la coexistencia y cohesión social de diferentes culturas, étnicas, religiosas, etc., en el seno de un mismo conjunto, un mismo país, por ejemplo. Puede asimismo designar diferentes políticas voluntaristas, por ejemplo, políticas antidiscriminatorias, políticas identitarias, políticas comunitarias. Con el adjetivo multicultural se suele aludir a la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana para resolver las mismas necesidades individuales, cuando ellas deberían poseer igualdad de posibilidades para desarrollarse socialmente, económica y políticamente, con armonía según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. Un Estado, por ejemplo, debería ser una comunidad multicultural. Veamos cuál es el problema. Hay que pensar que estos conceptos surgen de la dificultad que tenemos en nuestra vida de relación. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la agresión al diferente? ¿Qué pasa cuando el encuentro con el diferente hace crash en nuestro estilo de vida homogéneo? El caso típico es la relación con los inmigrantes. Vamos a poner un ejemplo: el sistema penal en el mundo. En Alemania, dice Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Argentina, la cárcel está poblada de turcos, en Francia de argelinos, en Argentina de pobres, porque los inmigrantes de los países vecinos han resultado gente pacífica y trabajadora como para encontrar un pretexto y enviarla a la cárcel. Esta ironía de don Eugenio Zaffaroni nos hace pensar. El problema no es la diferencia en el sentido étnico, racial y de costumbres. El eje del problema es la vida de relación, la construcción de un espacio en común. El problema es pensar qué entendemos por cultura, cómo usamos ese concepto y los efectos de ese uso. La cultura. La cultura es todo lo que aprendemos, todo lo que no es naturaleza. Esos aprendizajes requieren de la comunicación y la interacción con los semejantes. Se aprende del intercambio, la imitación, la convivencia. Se aprende con otros. Es una ficción. La convivencia provoca intercambios, préstamos, elecciones, dispares, deseos diferentes, mezcolanzas múltiples. Entonces, ¿por qué decir que tal rasgo es lo que identifica tal y a cual? Una conceptualización definitiva como maneras de ser o conjunto de características de un grupo particular constituye una ficción. Las culturas no existen, no han existido nunca como entidades separadas, fácilmente identificables. ¿Por qué pensarlas como entidades fijas? Sintetizando, la cultura es el producto de una mezcla de legados y costumbres que se forman entre experiencias históricas diversas, todas ellas precarias, mutantes, contradictorias y por eso mismo legítimas. ¿Por qué pensarlas como entidades fijas? Desde la vida cotidiana, la cultura es pensada como aquello que es peculiar y distintivo de cada sociedad. Muchas veces sirve para señalar mejor lo ajeno, lo extraño y lo distinto a ese nosotros que es pensado como único y homogéneo. Convertimos la cultura en una identidad social que se pretende estática e igual.
se convierte en una frontera imaginaria que nos permiten identificar, caracterizar y explicar a cada individuo. Entonces, la pertenencia cultural se convierte en una marca casi biológica, determinante de la relación que todo individuo mantendrá con las sociedades y grupos con los que conviva a lo largo de su vida. Esbozando una solución. Hay que pensar que las culturas son el efecto y no la causa de las diferencias humanas. Las diferencias culturales no se pueden entender como un problema que hay que gestionar y resolver, porque ya de por sí toda cultura es en sí misma diversa. Si pensamos que los conflictos se producen debido a las diferencias culturales, como si fuese un choque entre culturas, no pensamos en las situaciones de injusticia, desigualdad y exclusión de la que emergen los conflictos y procesos de interacción entre individuos y colectivos. Necesitamos plantear la diversidad cultural desde un enfoque mucho más complejo. Desde lo cultural se articula junto a múltiples factores y donde las identidades son más heterogéneas y dispares. El camino. Articular la necesaria cohesión social y un sentido amplio de pertenencia con las diferentes formas de identidad y de expresión cultural. El papel de la educación podría pensarse más allá de una atención especializada hacia aquellos definidos como culturalmente diferentes. La exclusión social no podría vincularse exclusivamente a la identidad cultural, sino también a las realidades económicas y políticas que la forman.